O sea, te encuentras principios de 2020 con un local que no podéis utilizar y además que falta la reforma y demás. Nadie sabía lo que se podía o no se podía hacer. Yo puedo ir a ver mi local en obra o no puedo. Tenía 10.000 euros de ahorros, 10.000 euros de capitalización del paro y estos 20.000 euros era mi presupuesto para empezar. Tú lo ves por redes, entiendo, ¿no? A esta persona, la contactas Claro, por redes. la veo en Facebook o Instagram. Entonces empiezo a me temblaban las manos, conectándome a la cuenta de Instagram de Oiso con, no sé, 1 millón o 2 millones de seguidores. ¿Tenéis medido cuánta gente, o sea, es como frecuente en... Hay chicas que vienen todos los días de la semana. La media está 4 días por semana. Bienvenidos al podcast de Starter Stories, donde compartimos historias de empresas, cómo empezaron, cuáles son sus números y qué hay detrás de su crecimiento. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Starter Stories. Hoy estamos con Sidonie, que es la fundadora de la academia más grande de bar en Europa. Así que nada, si nos quieres contar qué es BarFit Studio. Con mucho gusto. Muchas gracias por invitarme. La academia de formación más grande de bar de Europa, pero el primer estudio de bar de España. Y no diría el estudio de bar más conocido de Europa. Seguramente uno de ellos, pero la academia sí es la más grande por cantidad de gente que hemos formado. Me llamo Sidonie, soy de Canadá, como os contaba antes, de Toronto, donde conocí el bar en 2011 a 2012. Yo he sido bailarina toda mi infancia, entonces no era una actividad que retomaría de adulto, porque tiene muchas cosas también que no son del todo positivas. Pero cuando vi en el periódico una barra de ballet con pesas, con pelotas, como una actividad dirigida, me llamó la atención. Fui a probar una clase y fui de estas personas que salió de ahí de como un camión que me ha pasado encima y digo, no sé qué, pero vuelvo mañana y el día siguiente y el día siguiente. Y practicaba mucho yoga, pero es verdad que nunca había practicado una actividad grupal que fuese tan divertida, tan alegre, tan positiva y tan potente. Y eso que gimnástica y ballet tampoco es muy fácil. Entonces seguí yendo y me enganché del todo. En este momento, como acababa de abrir el estudio, el propietario, el fundador, estaba mucho en recepción, intercambiaba mucho, acabé formándome con ellos, trabajando allí y vi la expansión, que ahí las cosas van mucho más rápido y esto fue como Starbucks. En una noche aparecieron estudios de bar en todos lados. Entonces, cuando me mudé a España en 2013, primero como consumidora buscaba el servicio y seguía practicando yoga, pilates, salía a correr, pero siempre había esta sensación de algo me falta. Y es que el bar es como una disciplina que mezcla tantos elementos de otras disciplinas de una forma muy analítica, por así decir. Siempre estás trabajando todo el cuerpo a la vez, por mucho que hay un foco en tren inferior, sigues trabajando brazos, con pesas, con cosas. Y lo más típico es que la gente sale de una clase diciendo, es que noto músculos que no sabía que tenía. Y tras año trabajando en el mundo corporativo, descubrí un poco accidentalmente a los 30 años que tengo escoliosis, que era una cosa que normalmente se diagnostica de adolescente, pero supongo que haciendo gimnasia competitiva, ballet, natación competitiva, fútbol, tantos deportes, mis padres siempre habían dicho un poco, te duele la espalda porque eres joven y haces mucho deporte, ¿no? Entonces fue un momento, el aha moment, el último empuje que necesitaba para decir, nunca quise estar sentada delante de una pantalla todo el día. Bueno, creo que no es algo que nunca dice, cuando soy mayor quiero estar sentada todo el día delante de una No, pero pantalla. la mayoría lo hacemos al final. Sí, al final caemos. Y decidí abrir el primer centro de bar de España. Lo que yo llevaba añorando durante años como consumidora, empecé a pensar al revés, de decir, es que siento dentro de mí que está a punto de aterrizar y me voy a frustrar conmigo misma si no soy la que lo hace, ¿no? Como ver a otra persona llevar a cabo tu sueño. Esto, perdona, ¿en qué momento pasa? ¿En qué año estamos? Esto en 2018 2019. 2018. ¿Y en 2018. ese momento no hay nada de bar en España? No hay nada de bar. Me han hablado, nunca lo he probado, de una mujer que se llamaba Pilar Domínguez que hacía cosas con una barra de ballet. Según lo que he entendido, era como desde una perspectiva más terapéutica, rehabilitativa, que realmente, según cómo haces bar, y luego explicaré mejor cómo
cómo es la disciplina y la diferencia entre todos los estudios que existen ahora en Barcelona, es que en nuestro caso también muchos de los ejercicios que hacemos son realmente rehabilitativos. Y nos viene mucha gente diciendo, es que esto que hemos hecho con la pelota era lo que hice en rehabilitación cuando me rompí el menisco, ¿no? Vale. Y entonces en 2018 empiezo a tener esta sensación de me urge hacerlo porque en realidad lo que antes echaba de menos ahora lo veo como una oportunidad de mercado. Y fue cuando conocí a mi pareja que esto ya fue el último empujón que necesitaba para decir, go, emprende, Vamos. porque claro, estando aquí sola, sin familia, sin decir, cuando dices, si las cosas van mal, no puedo volver a vivir con mis padres, ¿no? Ya. Y con ahorros limitados. Entonces, en finales de 2019 dejo mi trabajo y es cuando empiezo a trabajar el business plan, empezamos a visitar un montón de locales. Como habréis escuchado alguna vez, el dicho en inglés, location, location, location. Yo tenía súper claro dónde tenía que ser el estudio, dónde tenía que estar. Y dibujé un círculo alrededor de esta zona del Eixample cerca de Plaza Universitat, Plaza Cataluña, donde la gente vive, trabaja o pasa por medio y está muy bien conectado con los transportes. Aparte que como amante de arquitectura, para mí era lógico que necesitaba un estudio que estaría con el techo súper alto, con mucha luz natural y lo tenía como muy idealizado. En enero de 2020 encontramos este local. Una fecha interesante. Sí, no, ideal. Aparte que, perdón, errores de principiantes. Entramos en un local que llevaba 100 años cerrado, o sea, derrumbado, por poco no había murciélagos que salían volando. Y yo pensé, claro, esto lo pintamos de blanco y estará Y estupendo. quedará chulísimo, ¿no? Y en realidad fue mucho más complicado que esto y al tener tantos elementos de patrimonio, entre patrimonio, ayuntamiento, colegio de arquitectos, bomberos, no hay quien se pone de acuerdo y tuvimos que hacer un proyecto enorme que fue todo el mes de enero, todo el mes de febrero, pues los presupuestos, organizar la obra y la obra empezó el 1 de marzo 2020. Perfect timing. Genial. Y yo recuerdo que encima en esta fecha yo estaba en París porque justo mis padres son de Francia, aunque yo soy de Canadá, y mi abuela, que vivía allá aún, estaba falleciendo. Entonces fuimos con mis padres, estábamos haciendo el inventario de su piso, organizando todo lo que se podía, sin poder ir a visitarla en el hospital porque era una bomba de reloj. Y mi pareja me llama y dice, acabo de hacer la inspección de obra y no sé, yo creo que hay algo aquí que está un poco raro. Y me manda una foto y lo único que habían hecho en la semana de marzo en la que se ha podido hacer obra, antes del estado de alarma, fue montar un muro que sería el baño y lo habían montado en el medio del pasillo. Y recuerdo ver esta foto y decir, pero ¿dónde está ni la lógica de esto, no? Y entonces lo tuvieron que tirar abajo y ahí yo volví justo este viernes, el sábado fue estado de alarma y empezaron los despidos masivos, el confinamiento y todo. Muy bien. Good times. Genial. Entonces, o sea, te encuentras principios de 2020 con un local que no podéis utilizar y además que falta la reforma y demás, y entiendo que en ese momento nadie quería tampoco estar dispuesto a trabajar para reformarlo y demás por el Claro. estado del COVID, o sea, ¿cómo sigue a partir de ahí un poco este proceso de...? Cuando lo miras todo en retrospectiva es como que todas las fechas y los elementos se mezclan, pero realmente en este momento nadie sabía lo que se podía o no se podía hacer. Entonces perdemos semanas de se puede hacer la reforma o no se puede hacer, hay permisos especiales para ciertos oficios. Yo puedo ir a ver mi local en obra o no puedo, cómo funciona este desplazamiento. Es un periodo de mucha incertidumbre, pero más allá de esto es que yo tenía 10.000 euros de ahorros, 10.000 euros de capitalización del paro y estos 20.000 euros era mi presupuesto para empezar, que también fue como muy iluso por mi parte de pensar que una obra no se iba a retrasar, encarecer, más allá de que luego con la pandemia ya no habían materiales, ya no había madera, ya no había cemento, no había nada. No sé si recordáis, pero en esta época descubrimos que aparentemente toda la madera viene de Filipinas y ya no quedaba madera en el mundo. Sí. Todo se encareció, fue como una época extremadamente rara.
Entonces, efectivamente, tenía un local que no podía utilizar, pero no podía permitirme pagar el alquiler del local, el alquiler de mi casa. Me había prometido que no iba a depender de mi pareja, pero en ese momento él dijo, mira, te presto un dinero para seguir adelante. Y es verdad que quizás soy ilusa o muy optimista, pero sí, yo era de una de estas personas de esto se acaba mañana, esto no va a durar mucho más. Esto no va a durar lo que duró. Un mes y medio después digo, bueno, igual hay que negociar el alquiler con el propietario porque no podemos seguir así. Y se me ocurrió porque en este momento una marca muy grande, muy conocida aquí, que antiguamente solo hacía pijamas y lencería, lanzó una submarca que es deportiva, que era Oysho Sport, que en el momento que lo lanzaron era submarca. Vale. Y claro, mala suerte, entre comillas, para ellos también, que justo lanzando esta nueva marca, Y cae les la pilla pandemia. justo en la pandemia, ¿no? Pero ellos hicieron el pivot online también. Entonces fue el momento en el que potenciaron mucho el e-commerce y la parte de comunidad, que hoy en día hay Oysho Community que siguen haciendo un montón de eventos súper grandes. Y yo veía como en Instagram y en YouTube tenían todas las influencers más grandes del mundo, desde Australia, Nueva York, Francia, haciendo clases online y tenían un programa diario de clases de yoga, entrenamiento. En España, por ejemplo, tenían a Patrick Jordan, que era muy conocida. Y yo pensé, nadie está haciendo bar. Voy a contactarlos y voy a venderles el bar como la cura del COVID mismo. Y necesito poder dar clases ahí para ganar visibilidad o ganar dinero o hacer algo, porque aquí me vuelvo loca. Pero en ningún momento me planteé dejar el local y decir, ok, asumimos las pérdidas, regroup, esperar que esto pase y quizás volver a lanzar. Era de, cada vez me veía como... Buscar alguna alternativa, alguna solución. Exacto, me veía demasiado Engaged, ¿no? comprometida con el proyecto para decir, hago marcha atrás. O eso te dirá mi pareja, que soy muy, muy cansada. Entonces me acordé, y eso es una parte súper importante de empezar cualquier negocio, es leverage your networks, ¿no? Piensa en todas las personas que posiblemente te podrían ayudar. Y me acordé de una chica que conocía en Facebook. Luego es curioso porque no sé si sale esto en las Founder Stories, pero muchas veces en la vida hay gente que ha tenido como un papel tan significante con una acción tan pequeña que han hecho un consejo, un contacto, un algo que dice, si no fuera por esta persona, no sé cómo hubiese sucedido todo después. Y esta chica estaba en la universidad conmigo en Montreal, no estábamos ni en el mismo programa, era un momento que todo el mundo conectaba por Facebook, principalmente para etiquetarte en fotos borrachos en fiestas universitarias. Y veía que vivía en Londres y había hecho clases en Hyde Park de CrossFit y que hoy yo les había vestido. Vale. Entonces la contacté en plan, hello, no nos conocemos realmente, pero ¿me podrías facilitar un contacto en Oysho? Qué guay. Tú lo ves por redes, entiendo, ¿no? A esta persona, la contactas por redes. La veo en Facebook o en Instagram, no creo que no está. Y me contestó, claro, por supuesto, yo te pongo en contacto con la misma chica que me había contactado a mí, se llama Belén, o la Belén, que también fue el Next Sí, que cambió todo, porque en este momento, claro, me decía, claro, envíame fotos de tu local, y decía, bueno, son sacos de cemento y parece esto que una bomba ha explotado dentro. Vale, pásame tu cuenta de Instagram. Tengo una cuenta de Instagram. Mi cuenta personal a día de hoy sigue siendo mi cuenta personal, que tengo, no sé, 2.000 o 3.000 seguidores y es algo que nunca he querido potenciar ni mezclar. Entonces, súper rápido, abro la cuenta de Instagram de Barfit, cuelgo 3 imágenes de lo que será el estudio y sobre todo le digo, yo soy de Norteamérica, ya te digo que esto es going to be the next big thing y será primero en Oysho. Y me dice que sí. Entonces empiezo me temblaban las manos, conectándome a la cuenta de Instagram de Oysho con, no sé, 1 millón o 2 millones de seguidores. O sea, ellos tuvieron acceso a su cuenta de Instagram. Claro, daban acceso a todas las profes cada día de la semana para entrar, grabar su clase y desconectarse. Yo pensando, no toques nada. Imagínate, te borras una campaña o contestas a un mensaje o algo. Y tengo imágenes aún de esta época donde estaba yo en un rinconcito Claro, como te iba a decir, esto era en el local, que no estaba preparado. Blanco, ¿Vale? sí,
hacía un frío tremendo porque era marzo, Claro. abril, mayo, en las paredes antiguas del Eixample, todo de piedra, todo rodeado de sacos de cemento que parecía un búnker, haciendo ejercicios con una silla en lugar de barra y mi pareja detrás haciendo como 20 minutos, 10 minutos, 15 tal para ir haciendo. Y fue increíble porque, claro, cuando terminó la pandemia y pudimos abrir, vino Ya. un montón de chicas Que os habían que, reconocido. claro, que me decían es que llevo toda la pandemia entrenando contigo, que sí, mi momento famoso, mis 5 minutos de fama, que me decían es que nunca había probado el bar o cuando vivía en Estados Unidos lo había probado y me encantaba y ahora pues, lo he redescubierto contigo. Dentro de eso, ¿eres la única persona que hacía clases de bar? En aquel momento sí. O sea, ¿cómo dirías que los convenciste para... O sea, porque fuiste la primera que habló con ellos Sí. y lo consiguió, digamos? O porque entiendo que, claro, no sé, ahora pensando así un poco, si eres Osho, entiendo que podrían haber ido contigo o con cualquier otra persona con una estructura bien montada y demás de bar. Que hubiese sido lo más lógico del mundo, ir con un centro de bar decente, existente, con seguidores en Instagram y con todo. Es que o sea, Patrick Jordan no sé qué tiene 1 millón, 2 millones de seguidores. En Australia tenían Sejana, que es una profe de yoga que también es de las influencers más grandes del mundo, creo que tiene 3 o 4 millones de seguidores y no es cantante o actriz. Y Rivka G en Nueva York, entonces yo era la nobody que estaba allí haciendo clases online y es gracias al hecho que simplemente a veces solo necesitas un sí, Ya. pero necesitas el sí. Y ahí se me desbloqueó el cuántas más marcas puedo hacer un pitch y realmente lo que yo percibía que sería un way down the road cuando somos mucho más famosos, tenemos una reputación, tenemos Una recorrido y marca, tal, podré colaborar con marcas grandes. Y ahí fue como, te diste cuenta de, hay que dar un ostras, pivot, igual. hay que leverage the network y pensar quién más conozco que trabaja en, pues mi prima en París trabaja en el grupo Estée Lauder. Tienen todos los trabajadores en casas, sin duda muchos están pasando por épocas de ansiedad o de depresión o de incertidumbre. Puedo hacerlo todo, clases de meditación, de respiración, de estiramientos, de tal. Y era de picar a todas las puertas y decir, este proyecto tiene que sobrevivir hasta el día que podamos abrir las puertas. Vale. O sea, esto aún estás hablando entre el tiempo este que tenías el local parado y había... O sea, estabas con clases online. ¿Y aquí con cuántas otras marcas llegaste a colaborar en este impasse? Muchas marcas, pero corporativas a nivel interno. Vale. Es decir, para sus propios empleados y tal, como el Ok. grupo Estée Lauder, Vale. la marca de la Mer, es una marca de cosmética de lujo. Y a partir de allí, cuando terminamos más o menos la reforma, la primera reforma, porque llegó un momento que era como, we need to open, Vale. ya que podemos, abrimos y el local es el típico local del Eixample, bastante alargado y luego, no como el resto de los locales, tiene una sala enorme al fondo que tiene un techo en catedral con claraboyas, es espectacular. Y claro, el local entero estaba vacío y llegabas al final y solo estaba la sala habilitada, que era decir, ya veremos cuando recuperamos un poquito de dinero cómo amueblamos el resto. Y al inicio, es que no sé si alguien un día va a ver esto y decir, es que yo fui de las primeras. Tenía un sofá que venía de una antigua compañía de piso que tenía manchas sospechosas ahí en una Ostras. esquina porque no teníamos nada más. Y antes hablábamos un poco de branding y de tal, y es verdad que hoy en día una de las cosas que la gente más me dice es que Barfield es una marca súper coherente. Tenemos una identidad de marca súper clara, súper bonita, que no sé qué, pero si yo echo la mirada atrás y miro desde los inicios, es que al final pasas por cosas que dices, ¿cómo he podido poner este color o esta tipografía o tal? Porque no tuvimos un proyecto de branding hecho por otra persona, sino... Igual no de branding, pero o sea, yo te escucho hablar y sí que veo que desde un principio tu visión es muy clara, ¿no? Traer este concepto que has visto en Norteamérica, que ha funcionado muy bien, y ya empiezas a envisionar este local en la Eixample, espacios grandes, ¿no? Y le quieres dar con este toque un poco, o sea, antes hablábamos, ¿no? De así más boutique. ¿Esta visión viene desde un principio? ¿La vas construyendo a medida que va pasando el tiempo? Porque yo, por lo que veo, es como... Desde un principio tienes bastante claro, ¿no?
cómo quieres que sea? Desde el principio fue en parte, si yo tengo que estar ahí todo el día, no quiero estar en un sótano oscuro con luz artificial porque quiero un espacio bonito que respira. En otra parte venía del hecho de que antes de ser más del mundo fitness, yo era muy yogi. Y cuando vas a un estudio de yoga, un estudio de pilates, que son como de este lado, diría, del otro lado está el fitness puro y duro, Sí. los gimnasios y tal, siempre hay como un olor agradable, luz natural, hay una atención, Un toque, ¿no? un toque de estética porque el mundo nos entra por los ojos, ¿no? Y la paz mental también es difícil que un centro de yoga donde entras sea negro y rojo y con cosas tiradas por todos lados. Y luego del otro lado tenemos el mundo del fitness, que es muy de gimnasios tradicionales, mucho negro, mucho gris, mucho rojo, mucha adrenalina, mucho como, uff. Y yo quería estar en el medio donde decía, es que el bar es duro, cuando vendréis a probar una clase me lo Aquí. confirmaréis, que es intenso, es mucho más duro de lo que aparenta. Veo. Pero lo quería hacer desde este lugar de Ahimsa, que es de filosofía de yoga, de la no violencia. No desde el machaque, no quiero hablar de quemar calorías, de performance, quiero que sea tu momento en el que durante una hora todo deja de existir, solo estás tú, el movimiento, respiras, disfrutas, el profe siempre hace reír, hace sonreír, es un momento como para pasarlo bien. Y educar poco a poco de que realmente puede ser un deporte muy intenso, pero desde esta calma, sin necesidad de, claro, vas a una clase de spinning, normal que esté en la oscuridad, con luces que parpadean por todos lados, porque lo que buscan es esta adrenalina para que le des un poco más, ¿no? Y luego, por otro lado, el hecho que, como he dicho, yo soy de Norteamérica. Los únicos momentos que venía por aquí era el verano a visitar mi familia, y mi abuela siempre me llevaba a Grecia. Vale. Y entonces, para mí, el Mediterráneo era este aspecto muy blanco, muy ibicenco, muy isleño, muy griego. ¿Y qué haces cuando estás de vacaciones? Vas más lento, disfrutas y saboreas un poquito más de todo, aunque te gusta nadar, hacer caminatas en la montaña, el deporte lo vives de otra manera. Y para mí era esto, quiero hacer un lugar entre el trabajo y la casa donde te apetece ir, no solo porque dices tengo que Tengo que entrenar, hacer deporte, sino tengo que que hacer voy deporte, a... no veo el momento de ir porque el momento que paso por la puerta veo la reacción física de la gente y empiezan ahí como, he llegado, my safe place. Y luego salen que ya no Luego pueden más, salen que no no se pueden más, aguantan, pero desde una les calma duele todo. Ya. de todo. Ya. Entonces, volviendo un poco a la evolución, sobre todo post-COVID, empieza con toda esta parte más Bueno, online. y más en esta época que la estética blanca, tranquila, de paz, fue terapéutico Ya, para la sí, gente sí, que, 100%. claro, entrenábamos con mascarilla en esta época y la gente tenía miedo a meterse en una sala. Aunque teníamos 4 metros entre cada estería, la gente Sí, sí. necesitaba salir de casa, pero lo hacía con mucho miedo. Y para mucha gente esto fue una época en la que el estudio se convirtió en terapia, en un templo, en algo que no hubiesen vivido de la misma manera si hubiese sido pues con música a tope Exacto. y negro y luz roja. Muy bien. Entonces, ya estamos hablando un poco de la vuelta, que entiendo que es cuando podemos empezar a salir, igual que finales de 2020 esto. Bueno, En enero 2021 vale, nos obligan a cerrar todo de nuevo vale. y todos los centros deportivos están cerrados. Enero, febrero, marzo. Wow. A partir de abril, ya digo, con retrospectiva, Sí. igual las fechas no son exactas, Bueno, no te preocupes. pero luego podemos abrir a 30% de aforo, Vale. que tampoco es súper viable como negocio. Y luego creo que pasamos a 50% de aforo en junio, claro, cuando la gente ya quería estar afuera. Y la situación no empieza a sentirse normal y no estar un poco más estable hasta finales de 2021. Vale. Vale, o sea, estáis casi 2 años medio Un año y parados. medio, Bueno. porque abrimos en Marzo. agosto de 2020. Vale. Un año Vale. y medio en una pero- situación, sí, muy estable. Vale. Que no es lo ideal para empezar un negocio, pero en el que el founder también es la profe, también es la de marketing y tal, pues optimicé mucho nuestros gastos. Porque ahí solo abusando de mí estabais misma.
Tú y tu pareja. Hasta ese momento, hasta finales de 2021 solo estabas tú y tu pareja. En ese momento él no trabaja en la empresa. Vale, o sea, estás tú sola haciendo un poco Sí. de todo. Ok. Contratamos la primera profe a finales de 2020, diría. La formamos en bar, claro, es que entonces no hay profes de Claro. bar. Y siempre tenía esta vocación por la pedagogía de decir, quiero lanzar también una formación de bar porque compartir y enseñar es algo que me apasiona. Y claro, en una clase no puedes indagar en todos los temas anatómicos, aunque lo intentamos mucho, educar a la socia. Y a finales de 2021, no, en verano de 2021, es decir, un año detrás de la apertura, lanzamos la primera formación de bar de España, Vale. que tiene una parte online y una parte presencial, donde la parte presencial al inicio tiene menos importancia porque todavía estamos en un mundo un poco inestable, porque al final no se conoce aún mucho la disciplina, entonces es mucha gente del resto de Europa o de Latinoamérica que está cursando online y que a día de hoy pues es una parte principal de la empresa. Cuando dices formación de bar, ¿es para alumnos o para gente que quiere ser profesora? Exacto. Gente que quiere ser profesora. Sí. Ok. Y vale, o sea, empezáis con esta segunda línea de... O sea, en ese momento es casi la tercera línea de negocio, ¿no? Porque tenéis los locales físicos, que bueno, están a medio abrir, la parte que hacéis con las empresas y la parte de los profesores. Sí, aunque la parte que hacemos con el aspecto B2B realmente se termina cuando podemos abrir y Vale, podemos ahí ya termináis. sobrevivir Ok. con el local. Y solo tenemos un local hasta 2022. En 2020, a inicios de 2022 es cuando empezamos a estar en plan. Ya somos un equipo de, no sé, 7 o 8, no cabe una clase más en el día, todo tiene lista de espera, es un agobio tremendo de decir, no puede ser que la gente quiere venir, Y no que puede. los valores que yo estoy proponiendo es aquí todo el mundo está bienvenido y todo el mundo tiene su lugar y nadie puede acceder por listas de espera, es que es una locura. Y es verdad que en aquella época pues tampoco teníamos el aforo que tenemos hoy, a día de hoy. Hay un palmo entre cada mat y la gente está encantada porque es la vibra de la clase, mientras entonces había igual un metro. Este proceso en el que de repente, o sea, pasáis como de abrir al 30%, luego acabáis abriendo, entiendo, casi al 100%. Ahora hablas de listas de espera, etcétera. ¿Cómo es este proceso que de repente empieza gente a veniros, entiendo, por las formaciones que habéis hecho online, sobre todo por la marca, igual por Instagram, gente que había entrenado con vosotros? Y luego, o sea, es un poco cómo se llena, es un boca a boca, es gente que viene y luego vuelve a entrenar. ¿Cómo llegáis a petar el sitio y tener que abrir otro? Como en aquella época yo estoy ahí todo el tiempo, hablo con todo el mundo que pasa por la puerta y todo el mundo que es nuevo siempre pregunto, ¿cómo nos has conocido? Vale. 9 de 10 es por Instagram. Vale. Y es verdad que en aquella época, como cuando no podíamos abrir, pongo todos mis esfuerzos en la estética de nuestra cuenta de Instagram, que en aquella época cualquier centro deportivo lo que hacía era coger fotografía de stock y poner texto encima. El resultado era un feed muy caótico, poco estético, pero en esta época no es el objetivo es canal de comunicación. Y como justo mi trabajo anterior trataba de fotografía, aprendí mucho sobre la composición de una fotografía, la estética, tengo una preferencia por el minimalismo, un toque artístico, y entonces empezamos a hacer sesiones de foto. Claro, Oisho nos manda un montón de ropa, entonces tenemos que hacer sesiones de foto con esta ropa también, con las 3 o 4 instructores que tengo entonces, y vamos continuamente pues haciendo un feed súper curated, Pulido. con una estética muy pulida para atraer, pues claro, como he dicho antes, el mundo nos entra por los ojos, ¿no? Cuando vamos a un restaurante hoy en día, el Instagram es todo y todo el mundo tiene un enfoque en un feed estética porque es lo que hace que es el primer punto de contacto con el cliente, ¿no? Y luego todo fue de boca a boca. O sea, Y las chicas que me conocieron gracias a Oisho en redes. Aparte de esta estética curada en Instagram, ¿hacéis también algo de anuncios o algo, o sea, fuera de lo orgánico de las redes? ¿Hacéis algo pagado o colaboraciones con gente que os pueda traer público o algo? Poquísimo. ¿Concreto? En aquella época, absolutamente nada de influencers, nada. Vale. Primero porque no es una cosa que como persona me llama la atención, no suelo seguir a muchas influencers o entonces nada.
entonces no hubiese sabido por dónde empezar aquí en España. Pero las veces que hacemos paid es muy, muy, muy poco y es impresiones en Barcelona y hablo de presupuestos 10 euros o algo así. Todo es prueba y error en este momento, entonces no tenemos mucho presupuesto para redes o para marketing, entonces intentamos ir haciendo todo lo que podemos. Luego empiezan las influencers, empiezan a venir, pero empiezan más por el necesito contenido. Entonces, de allí empieza el marketing más brutal que hemos tenido hasta hoy, que nunca jamás hemos pagado para una influencer, nunca. Todo siempre ha sido buscar, crear una relación, buscar el win-win. En general no me interesa una influencer que quiere venir una vez, a no ser que está visitando Barcelona, pero que quiere venir una vez como para hacer una publicación no me interesa. Quiero relaciones a largo plazo, tocar el ecosistema de todas las amigas de esta influ, que sea alguien que aporte valor y que no va a hacer solo un selfie en el espejo, sino va a contar cómo ha vivido la clase. Está prohibidísimo grabar en clases, que esto creo que somos el único centro que lo tiene prohibido. Vale. Está muy de moda grabar haciendo deporte. Está Yo muy pienso, de moda. no necesitamos más vídeos de gente en cuadrupedia haciendo patadas de glúteos, Pues por yo creo favor. que, como has dicho, que todo entra, el punto de contacto es en Instagram, Pero el no no sé hace qué, al falta- final es lo mismo No extrapolado necesitas al... ver a una chica guapísima haciendo squats para decir voy a hacer esto. Lo que necesitas es la misma chica que sale de clase que te cuenta por qué le ha encantado, tal. Y es más, cuando lo hablo con ellas, me dicen, o sea, que puedo desconectar y disfrutar de la clase. Y digo, no, es el Es que objetivo. tienes que... Tienes que desconectar y tienes que disfrutar. La vida no puede ser una oportunidad de contenido. El deporte al menos, y en mi estudio al menos, tiene que ser el mismo. Aparte que las chicas alrededor no han dado su consentimiento para salir en tu vídeo y ser grabadas, y es un momento vulnerable. Están en tops, cara roja, dando un esfuerzo y no quieres estar mirando a tu lado todo el rato preocupado de si sales en redes de otra persona. ¿Y tenéis algún tipo de perfil de influencers que buscáis? O sea, ¿os contactan directamente ellas? ¿Ahora ya vais vosotros también a buscarlas? ¿O cómo es este proceso? O sea, un poco de principio a fin. Siempre ha sido muy orgánico, entonces nos han venido a buscar. No recuerdo de ninguna vez que hemos contactado, probablemente en el inicio lo habríamos hecho con la amiga de una amiga o qué. En general era, claro, cuando éramos aún el único centro de bar, era de, lo he visto en Nueva York o en Norteamérica, quiero venir. Y por eso decía antes, era el marketing más brutal. Para nosotros es con una clase de prueba, vale 16 euros. Para que una chica que tiene 300.000 seguidores venga y cuelgue unas stories, es que no, por eso no invertía en campañas en redes, porque Claro. ahí llegaba directamente a nuestro público objetivo. Sí es verdad que hoy en día el tema de influencers es algo que intento cerrar mucho el grifo, por lo que decía, no quiero una sala que parece un desfile de Victoria's Secret y que nuestras socias se sientan inválidas, que se sientan inseguras, que tenemos todo tipo de perfil, tenemos pocos chicos. Cuando vendréis tendréis mucho éxito. Sí, Sí. tenemos que probarlo. Yo tengo ganas de Sí, probarlo. tenéis que venir. Ahora, o sea, tocando este punto, hablas de público objetivo. ¿Quién es el público de bar? Y también si buscáis un público diferente al que tenéis de forma orgánica, o os gustaría, ¿no? Porque decías, hay pocos chicos, pero igual os gustaría que hubiera más. ¿Cuál es el público objetivo de bar? En el estudio donde yo trabajaba en Toronto había muchos más chicos, siempre una mayoría de chicas. Vale. Pero sí es verdad que los chicos que venían eran chicos que también practican pilates o tienen entrenador personal o eran atletas, porque es, ya lo veréis cuando lo probaréis, es muy completo. Y a nivel prevención también de lesiones. Claro, el trabajo de resistencia es muy complementario. Aquí, al ser una disciplina nueva, la estética de mis centros, aunque es muy mediterránea, acaba siendo bastante femenina. Es una barra de ballet, sin que la gente aún tenga, o sea, la curva de adaptación de este servicio aún no está en un punto de madurez donde ya todo el mundo entiende que no es ballet, que no son estiramientos. En general, cuando hay un chico es porque tiene una cara de perdido, porque su novia le ha traído diciendo, sí, amor, son estiramientos, ya verás. Y sale de ahí todo Sabe temblando. que no puede más. Pero es verdad que al inicio, cuando abrí, estaba muy empeñada que vengan chicos. De hecho, Vale. mi pobre novio estaba en todas las fotos y venía a todas las clases y él estaba en 3 o 4 ligas de pádel y todos sospechaban que tenía entrenador personal secreto, porque claro, es que al estar agachado mucho tiempo en pádel y hacer movimientos explosivos, pues todo estaba así, ya estaba mucho más
reforzada y la coordinación y todo. Y llegó un momento que tuve que dar un paso atrás y decir, ¿por qué estoy intentando forzar tanto esto cuando realmente me tengo que orientar al público, me tengo que orientar al mercado? Y lo que está viniendo aquí son principalmente chicas jóvenes, porque son cazatendencia. Y poco a poco la curva de aprendizaje o de adaptación ha sido pues cada vez un público más mayor. En Barfit, a diferencia de muchos otros centros, no por decir que somos mejores, es un posicionamiento basado en valores. Como he dicho antes, queremos que todo el mundo pueda venir. Y eso implica pues una adaptación de los ejercicios y del ritmo, la velocidad de la clase. Un centro que está pues en la oscuridad, que hace clases a una velocidad muy alta, con un micrófono y tal, igual no es adaptado para una embarazada en tercer trimestre, ni que la instructora tenga tiempo, no por falta de ganas, ¿no? De falta de tiempo de poder darle ajustes. Más atención. Exacto. Nosotros siempre uso la mujer de ejemplo, Maika, nuestra vecina en Ixample, que tiene 80 y pico años. Es una auténtica bar girl, le encanta. Viene a una clase signature que tenemos que se llama Slow Burn, que tiene un ritmo más lento. Vale. Pero los profes disfrutan de poder decir, aquí tengo primer trimestre, segundo, tercero, esta chica le falta un brazo, pero de nacimiento, y aquí tengo a Maika de 80 años. Es decir, es increíble poder unir a todo a toda esta gente, que todo el mundo se siente acompañado, cuidado, que forme parte de algo, es muy bonito. Pero sí es verdad que la mayoría, si te lo divido por segmentos, la mayoría está entre 25 y 40, Vale. y luego cada vez pues menores porcentajes. Pero, aunque todas las marcas intentan rejuvenecer su marca y captar un público joven, que está muy bien, las cazatendencias son las que te van a ser menos leales, 30 a 40 son las que más tenemos porque al final están en una época de su vida que tienen mayor estabilidad económica, se están casando, teniendo hijos, el hecho que pueden entrenar en todos estos ciclos de vida hace que no perdemos nunca a este cliente, pero luego el público de 40 plus, al final es una mujer que tiene la vida, entre comillas, resuelta, tiene un poder adquisitivo estable, te va a ser súper leal, va a traer todas sus amigas, va a ser súper consistente con sus entrenos. Es un público top, top, top. Y también en el que ves el impacto directo de los entrenos que estás haciendo, porque su calidad de vida aumenta de una manera mucho más visible que una chica de 25 que no tiene ninguna lesión o ningún problema físico. ¿Tenéis medido cuánta gente es como frecuente en uso o repite clases versus cuánta gente prueba una vez y ya no lo vuelve? Sí. En general son datos un poco mezclados porque las que son buenas y nunca vuelven, lo principal es porque es turismo deportivo. Vale. Vienen a Barcelona y prueban clases. Es decir, la conversión es muy alta. Luego tenemos bonos y el más vendido se llama Barcel Addicted y es el que te da 19 clases al mes, es decir, es casi un ilimitado. Vale. Y la gente, eran 21 y la hemos bajado a 19. Y la gente utiliza las 19 clases y las reales, Addicted, es una mensualidad, lo compran cada 3 semanas. Es decir, hay chicas que vienen todos los días de la semana. La media está a 4 días por semana. Pero es mucho. Es mucho. Y hay muchas chicas que el Muchísimo. fin de semana aprovechan para hacer 2 seguidas. Wow. Yo veo el fin de como para descansar. No, eso ha cambiado muchísimo. Cuando yo llegué a Barcelona, sí que hubiese sido como un lifestyle muy distinto, pero ahora el lifestyle es, me levanto descansada, es decir, no he salido de fiesta la noche anterior, voy a hacer mi Eso es clase verdad. y me voy de brunch con las amigas y tengo todo el día por Pero delante. también un poco esto igual correlaciona con el segmento que decías, ¿no? Esta fase más de 30-40, donde está esta estabilidad, yo creo que pasas un poco a este estilo de vida igual un poco más healthy en ese sentido. Sí. Volviendo un poco a toda la parte que estamos con un poco la expansión, ¿no? Nos hemos quedado igual en el segundo centro. El segundo centro es en Barcelona también, si no me equivoco. A inicios de 2022, cuando sufrimos de tantas listas de espera, es cuando dijimos que, claro, la vida de una startup no es siempre darte cuenta de lo que habías tenido que hacer hace 6 meses o el año pasado. Cuando nos damos cuenta que necesitamos ya dar el paso y abrir un segundo estudio. Y yo estaba empeñada con Poblenou. Poblenou, tiene que ser Poblenou. Y casi un año buscando, no encontraba nada, estaba todo carísimo, locales en ruina. Digo, bueno, voy a mirar en Gracia. Poblenou, perdona, para contextualizar un poco a los oyentes, es un barrio en Barcelona
que los últimos años está en un auge importante, sobre todo porque pues, muchas empresas tecnológicas tienen su sede allí, tienes la playa al lado, es una ubicación que está ganando enteros recientemente, entonces entiendo que por aquí buscáis un poco también esta parte más, ¿no? Sí, más la de idea era healthy, un de poco lifestyle, como ¿no? era el centro financiero de Barcelona, donde muchísima gente saldrá de... Es que claro, el deporte tiene que estar al lado de tu casa o al lado de tu trabajo. Correcto. Cuando era el único centro de bar y el estudio más bonito de Barcelona, pues había un incentivo muy alto para venir. Pero a medida que más centros van a ir abriendo, al final la mayoría de la gente van a optar por comodidad, porque si no es difícil tener la constancia, ¿no? Sí, sí. Y todos tenemos vidas tan ocupadas que si necesitas media hora de ida y media hora de vuelta, poca gente se puede permitir tanto tiempo. Entonces, para mí, Poblenou era un paso lógico a decir antes del trabajo y a la salida del trabajo ya captamos a todo el mundo, incluso al mediodía. Pero el centro que encontré fue en Gracia y fue un espacio espectacular con techos altísimos, que ahí empieza toda la parte del branding, ¿no? La consolidación de la estética de decir, es que claro, ya no me puedo meter en un techo bajo. Ya no puedes cambiar, ¿no? No, esto ya tiene que formar parte de la marca y decir, es que tienen que ser wow los centros. Y tiene el techo más alto aún que en el Eixample, vigas de madera por todos lados. Todo el mundo del equipo siempre decía, es que quiero vivir en paz y gracia. Además que hay un altillo arriba, parece un espacio de Pinterest y solo falta la cocina. Y funcionó muchísimo mejor de lo que me esperaba. Claro, mi única experiencia es hacer un soft launch muy prolongado en el tiempo debido a la pandemia, que para verlo de una manera positiva como novata, first time business owner, en un mercado que al final estamos creando, abriendo, que ya sé que siempre se dice, los mercados no se crean, pero que este segundo estudio es un boom desde el momento uno y de hecho fueron mis trabajadores que me dijeron, ¿qué es esto de horario con tan pocas clases? No, creo que no entiendes, tú tienes que abrir con el horario a full porque estas clases se van a llenar. Y son ellos que me convencen que creo que cuando eres el dueño también cuesta ver tus logros. Ves las dificultades, ves los retos, ves más adelante qué challenges vas a tener, pero no ves tanto como el éxito que tienes. Y entonces abrimos a finales de 2023, en septiembre de 2023, en Gracia. Vale. Y luego, en el transcurso de un año, abrimos en Sant Cugat, la primera franquicia, y abrimos en Poblenou. O sea, que llegamos a Poblenou. Finalmente sí, ¿no? Llegó el objetivo. Y este año, de abrir 3 estudios, que no fue esto la dificultad de más contrataciones, formaciones y demás, fueron 3 obras que sí cada vez vamos optimizando y vamos mejorando, pero no sé si alguna vez habéis hecho una obra, pero una reforma integral es para acabar con tu salud mental. Sí, sí, Fue horrible. Y es en este momento que le digo a mi pareja, yo ya no puedo sola. Necesito una ayuda. Claro, es que estoy haciendo toda, desde facturación, contabilidad, con conocimiento nulo, 5 más 2, apenas utilizo los dedos. Y yo, lo mío es formar, es el marketing, es el diseño, es la comunicación, es todo. Y entonces él dejó su trabajo en este momento y es cuando empieza al 100%. Y de hecho, hasta entonces no existe la empresa Barfit Studio. Todo es como autónoma. Entonces, en 2022 es cuando fundamos Barfit Studio Company, que es la empresa madre que a día de hoy tiene Barfit Studio Franchises y la formación y el merchandising y el estudio online y todas las otras líneas de negocio. Para entender un poco la parte de los negocios físicos, que yo creo que mucha gente pues, es algo que quiere o se plantea hacer en algún momento. O sea, ¿qué es lo que miráis ahora con todo lo que habéis aprendido? ¿Qué es lo que miráis para abrir un nuevo local físico? O sea, un poco, y aquí dirás tú mejor cuáles son las partes que miras, pero un poco en cuanto a inversión, en cuanto a reformas que hay que hacer, en cuanto a ubicación, o sea, un poco si puedes tocar el resumen de todos los palos. Claro. Abren un montón de centros las alumnas de nuestra formación. Vale. En todas partes de España o en Europa, porque la formación la tenemos en español y también en inglés. Entonces, en inglés, pues atrae un montón de gente de Francia, UK, República Checa, Hungría. República Checa y Hungría es tremendo lo que nos trae de Portugal, Italia.
en donde son mucho perfil como el mío cuando empecé de ya no estoy satisfecha con mi trabajo corporativo, la salud me apasiona, quiero abrir un centro. Entonces es una conversación que he tenido 1000 veces con ellas de necesitas un business plan, necesitas reflexionar. Y es tan evidente cuando estás en el mundo corporativo, pero cuando sales a la calle y ves el bazar, la panadería, el tal, la mayoría de la gente no se lo plantea. No se plantea porque lamentablemente esto no forma ni educación financiera ni hacer un business plan forma parte de la educación No. general y básica que deberíamos tener todos, ¿no? Total. Entonces les paso muchas veces un Excel ya con todas las fórmulas hechas. De eso aprovecho para hablar de Barcelona Activa, porque de ayuda al emprendedor aquí no es que haya muchísima, o si hay, es que tienes que rascar mucho para encontrarla, o estar en círculos de emprendedores para encontrarlo. Yo en Barcelona Activa saqué el plan financiero. Tienen todo un apartado, tienes que ir a una cita previa donde haces como una primera toma de contacto y luego tienes todos los recursos online. Y online te guían paso a paso para hacer un business plan, que también es lo que tuve que hacer en una versión muy simplificada para la capitalización del paro. Y en el momento del plan financiero tienen un Excel que te puedes descargar, que es súper extenso, con todo el tema de tesorería y tal, con impuestos, todos los cálculos puestos, que yo necesitaba una versión muy simplificada, adaptarlo versus servicio versus producto y tal, pero es una gran ayuda. Entonces, lo primero que yo me plantearía, cualquier centro nuevo que quiero abrir, es location, 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 donde está mi público objetivo trabajando, viviendo de paso, investigar cómo están los alquileres en esta zona. Y luego la pregunta mágica que todo el mundo siempre me hace es ¿cuántos metros cuadrados necesitas para abrir un estudio? Depende. Depende porque sobre todo lo que importa es la disposición. Necesitas un espacio diáfano para hacer una sala o si quieres varias salas y luego un espacio secundario pequeño para hacer una recepción, una tienda, unos vestuarios, dependiendo de qué tan extenso quieres hacer tus vestuarios y todo, ¿no? Pero necesitas un espacio diáfano, libre de cosas en el medio. En mi caso en Eixample tenemos 2 megacolumnas y la verdad que son un impedimento en muchos casos. Y luego necesitas las paredes. Entonces, lo bueno de nuestro negocio, que del otro lado pues también afecta a las pocas barreras de entrada, es que realmente lo que necesitas son barras de ballet, que no es una inversión muy grande como máquinas de pilates o máquinas de gimnasio, y unos espejos. Entonces, lo que va a influir en tu presupuesto realmente va a ser qué tanta reforma necesita el local y hasta dónde en esta reforma tú quieres hacer lo básico para que sea funcional hasta lo más estético, ¿no? Vale. En un momento has mencionado la palabra franquicia, ¿no? La palabra que muchos emprendedores muchas veces les viene a la cabeza, ¿no? Como, ostras, igual quiero expandir el negocio y sé que el modelo franquiciado es una opción. Si nos puedes contar un poco, o sea, cuántas franquicias tienes, por lo que has dicho entiendo que una, y cómo fue este proceso. Sí, tenemos una franquicia actual y la segunda está en camino, Vale. en otra ciudad. Entre que abrió la primera hace 1 año y medio y ahora el proceso, bueno, la que va a abrir ahora, claro, es 1 año detrás de negociación, de encontrar locales y tal. Entonces, parecerá lento, pero fue algo que desde el inicio me planteé como quiero ver cómo va esto, no solo cómo le va a la franquicia, porque luego no quiero vender algo que no está funcionando, sino quiero ver cómo es esta relación y cómo se vive. Experimentarla, ¿no? Exacto, estar segura y no solo es crecer, quiero estar contenta con cómo crecemos. Eso es un proyecto de corazón, como he dicho antes, todo es bootstrap, no tengo inversores, no tengo a nadie que me está diciendo tu objetivo está aquí, sino puedo hacer lo que a mí me parezca bien. Entonces, yo estaba muy cerrada a la idea de franquiciar y estaba muy reacia. Para mí franquiciar era McDonald's, que McDonald's es una franquicia espectacular, pero no es una empresa muy atractiva para mí. Lo veía como ¿Qué te hace cambiar el chip? Pues nos contactó una agencia especializada en franquicias. Vale. Y dije, mira, por educarnos sobre el tema no perdemos nada. Tengo claro que quiero crecer. Lo que no tengo claro es el cómo. Centros propios versus franquicias.
ambos tienen una larga lista de puntos a favor y puntos en contra. La parte que más me atrae de la franquicia es de pensar, igual hay mucha gente joven que quiere emprender, que comparten mi visión y mi pasión por el bienestar, los mismos valores de querer cuidar a cada persona que pasa por la puerta, de crear comunidad, pero que no sabrían por dónde empezar. Y durante años a mi pareja le decía, es que voy a escribir un libro, porque de verdad cuando empiezas parece que todo lo que tienes que aprender por bofetadas, es decir, Es un playbook, ¿no? He hecho tantos errores, he tenido que aprender tantas cosas por matarme investigando y tal, que al final dices, es que esta información no es tan accesible públicamente, me encantaría reunirlo todo y que otra persona tenga la facilidad de no tener que pasar por todas las pruebas y errores y experimentación que yo he tenido que hacer. Claro, es que tan solo los precios en un negocio, Claro. el pricing strategy es todo. Y al inicio vas a perder gente porque dices de repente tus precios son demasiado bajos o altos, o haces ofertas que no tienen sentido, o haces cambios en las membresías y la gente se enfada y se va. Entonces pensé, sería muy bonito que fueran alumnas del estudio que tienen el deseo de emprender, que están apasionadas por esta empresa y que quieran ser como nuestros portavoces, y que en cambio nosotros les damos como un proyecto que se puede, que es viable, ¿no? Y entonces empieza así, la pareja que es propietaria del centro de Sant Cugat, ella es socia del estudio, y su pareja, bueno, un poco como nosotros, con mi pareja han emprendido juntos. Sant Cugat, una ciudad cerca de Barcelona, así Sí. que también te permite, ¿no? Pues de vez en cuando, pues igual visitar el centro para ver si Donde ya realmente... mucha gente vive y trabaja en Barcelona o viceversa. Entonces, la proximidad tiene estas ventajas y también tiene un poder adquisitivo alto. Entonces, para lanzar un espacio boutique que no se compara con los precios de un gimnasio tradicional. Encajaba mucho, ¿no? También con el... Exacto. ¿Qué te detiene? Porque has dicho que formas a muchas profesoras o chicas que son profesores o chicos, no sé, y que además quieren abrir su propio centro. ¿Qué es lo que te impide no sé si es porque estás haciendo ese primer modelo de franquicia en Sant Cugat y quieres ver cómo funciona, pero si no, ¿qué es lo que te impide a lanzar una franquicia con esta gente que quiere emprender y que ya están a lo mejor en otros países o en otras zonas? Sí, no, se ha llevado mucha demanda. Y cuando abrió Sant Cugat, pues fue un bombardeo pero también fui la que ha frenado este crecimiento para decir, pero espera, si vamos a franquiciar, ¿dónde? ¿Y cómo? Yo no quiero ser Starbucks, no quiero abrir. O sea, y creo que ser emprendedor es un autocuestionamiento continuo de decir, ¿dónde están nuestros valores de comunidad, de excelencia en el servicio, de cuidar a todo el mundo? Si abrimos 50 estudios en el próximo año, ¿cómo puedo sostener la calidad versus la cantidad, ¿no? Y la realidad es que esto es imposible. Necesitaría al menos una infraestructura de recursos humanos de la que no dispongo actualmente, y cada nueva contratación de momento recae debajo de mí. Entonces también estoy limitada entre estas múltiples líneas de negocio, una relación estrecha con el equipo core que tengo, que también es un equipo core de profes más veteranos que se encargan luego de los demás. Tengo las responsables de los estudios, son muchas cosas que tengo entre las manos. Entonces me gusta hacer las cosas bien. Y fue un planteamiento de abrimos en saco en Cataluña, en toda España, vamos al internacional, porque he tenido ofertas en Dubái, he tenido ofertas en Singapur, en India, en Latinoamérica, y decir, ya, y luego, ¿quién va a supervisar esto? ¿Quién va a estar yendo y viniendo? ¿Cómo nos aseguramos? Y no conocemos estos mercados. Entonces, he estado en empresas grandes donde se ha dicho... Esa parte de responsabilidad, ¿no? Abrimos un poco también. 12 mercados este año y al final se quedan con 3, ¿no? Claro. Y dices, no quiero hacer esto, ni me lo puedo permitir. Entonces fue mucho tiempo de decir hacia dónde queremos ir, cómo, con quién. Hay muchas alumnas de la formación que nos han expresado el interés de tener una franquicia, un estudio, pero hasta no tenerlo claro y no tener siempre como esta sensación de go, vamos, y cuando vamos es a tope. Y la próxima ciudad donde vamos a abrir,
repetiremos el mismo modelo. Es una franquicia, pero yo soy inversora también. Vale. Lo mismo que en Sant Cugat. Entonces también es un respaldo económico de más para el franquiciado y también es un interés adicional que tengo yo de decir, estoy en esto con vosotras, pero hasta el final. No solo soy la primera interesada porque es mi empresa y mi nombre y mi renombre, sino que también soy socia Claro. en la empresa. Y la fundadora, la que va a ser la dueña de este otro centro, es alumna nuestra desde hace 4 años. Qué guay. Nos descubrió y fue la primera vez en su vida que disfrutó de hacer deporte, se quedó embarazada, entrenó todo su embarazo con nosotros, nos dijo que nunca se había sentido más fuerte en su vida en los últimos momentos de su embarazo y empezó a tener contracciones en su última clase. Oh, wow. Y se Creo fue que tranquilamente, dio luz, todo fue súper esto bien. te da mucha tranquilidad, ¿no? O sea, que una persona así quiera ser franquiciada, yo creo que también. Sí. Y o sea, yo creo que ya has experimentado bastante, ¿no? La primera apertura de la franquicia. Una vez abierta la primera franquicia, viendo cómo ha funcionado tal, ya está viendo cómo esta construcción de esta segunda. ¿Cuál sería como el mayor aprendizaje, el mayor learning que has tenido de la primera franquicia que te has llevado a la segunda? Eso que hayas dicho, ostras, ahora que ya sé esto, en la apertura de segunda franquicia, esto ya lo tengo en cuenta y de primeras lo llevo. Es una buena pregunta. Supongo que con la primera salen un montón de dudas. Sí, es verdad de lo que sacamos con este contacto con la agencia que se especializa en procesos de franquicia. Solo tratamos la primera franquicia con esta empresa y ya la otra pues vino directamente por nosotros. Vale. Pero sacamos solo la infraestructura legal, manuales operativos. Entonces ha sido un trabajo de decir qué tanto adaptamos a nuestro negocio, que estos documentos eran como muy estándares. Entonces hay muchas cosas donde también ha sido encontrarnos como quiénes somos como franquiciado y franquiciador. Es decir, yo siempre tenía esta imagen de la franquicia como un poco como la oprimida, Ya. la explotada del gigante. Y entonces era de esto aquí no va a pasar. La pareja que es el fundador de esto tiene que poder vivir bien, tiene que haber esta misma sensación de libertad a la hora de poder crear eventos, gestionar redes sociales. De hecho, la agencia nos dijo, no pueden tener Instagram propio, no pueden llevar sus propias redes. Pues dije, no, va a tener su propio Instagram Vale. y lo van a gestionar ellos, pero al inicio pues hay un acompañamiento Un onboarding, ¿no? para el branding y que todo sea coherente. Pero para mí era impensable tener una cuenta de Instagram madre, porque si un día hay un barfit en Alicante y otro en Bilbao, pues no tiene ningún sentido que la gente de ahí nos siga la cuenta de aquí. Lo que querrá ver es el horario de la semana que tienen ahí, el perrito súper mono que ha venido hoy a clase con una socia, las profes que se ríen. Claro. ¿Le dais una estructura para llevar estas cuentas de Instagram? O sea, aparte del acompañamiento del principio, ¿ellos tienen como alguna estructura o algún formato que No le llevar, damos o...? un content plan, si eso es lo que te refieres, como Vale. un plan de contenido, sino que un poco es bastante intuitivo. Si es verdad que dentro de la pareja de Sant Cugat es la chica que lleva esta red y ella es influencer. Tiene una cuenta de como descubrir restaurantes y cafeterías en Barcelona. Entonces, lo que es la creación de contenido lo tiene bastante claro y ha sido adaptarlo. Al final, lo nuestro no es de otro mundo, es hacer rutinas de ejercicios, hacer algún trend que es gracioso relacionado con el deporte, mostrar el recap de unos eventos. Entonces, ella está gestionando esto, además de crear contenido con los instructores, contactar con marcas para hacer colaboraciones. El concepto bar y funciona súper bien, o sea, clase y, porque funciona también con yoga, pilates, ¿no? De bar y brunch, bar y beauty, con una colaboración con una marca de cosmética. Entonces, todo lo que es estas sinergias entre marcas de nuestra industria funciona muy bien y aporta mucho valor también. Entonces, lo están gestionando súper bien. Y es verdad que en la otra ciudad donde vamos a abrir, ninguno de los perfiles de las founders encaja con marketing o comunicación, entonces ahí vamos a intervenir mucho más al inicio con nuestra community manager, con un acompañamiento hasta que o lo pueden llevar ellas o tendrán una community profesional, porque tenemos clarísimo que Instagram es una parte enorme, vamos, de la empresa. Qué guay. La parte de las clases, o sea, físicas bueno, sí, físicas, ¿os entran principalmente la gente por Instagram? En la parte de formación a profesores,
¿Los profesores que quieren formarse también os entran por Instagram? O sea, ¿os conocen por Instagram y los conocéis por ahí? ¿O tenéis otro canal de adquisición para los profesores? Instagram y alumnas de la formación. Entonces, Vale. en general, cuando estamos muy bien posicionados en cuanto a SEO en Instagram, la gente cuando busca formación salimos Vale. primeros y luego lo primero que ven es tal persona que sigue o que conoce por redes ha hecho nuestra formación, o luego pues muchas alumnas de la formación que han abierto un estudio que ahora nos mandan sus instructoras, entonces con algunas estamos incluso en la tercera generación de instructores Wow. que vienen y sí, Instagram está siendo increíble. Entiendo que ahora vuestros profesores también salen de estas formaciones, entiendo, o algunos de estos. Al inicio, ¿os costó mucho encontrar profes para dar clase a vuestros alumnos? Todo está tan influenciado por el COVID que realmente al inicio se daban muy pocas clases. Ya. Y yo las daba todas. Vale. Y también soy instructora de bar, pero también de yoga, también entrenadora personal, entonces podía abarcar muchas cosas. Vale. La primera instructora en formarse fue una chica que vi en una de mis clases y dije, Es buena. esta chica es bailarina o algo Es que porque sabe. la ejecución es perfecta. Y entonces la formamos también en bar. Ella empezó como la primera instructora. Detrás vino una de Pilates y luego otra que colaboraba con yoga, Pilates. Y era como, de nuevo, prueba y error, probar de ser muchas cosas y al final fue como, no, vamos a hacer centro de bar. Nos dejamos el yoga, nos dejamos el Pilates. Y luego más adelante vuelven un par de clases de Pilates y yoga a la semana, porque nuestras socias que son tan asiduas, pues a veces conviene tener un poco de combinación y ser el one place para todo. Pero nuestros instructores, sobre todo, aparecen en la primera convocatoria de formación que lanzo, de ahí saqué 5 instructores. Eran súper, súper buenos. De hecho, 2 que venían del DIR y estar un poco cansados de lo típico que hacen, pues, tropecientas mil clases a la semana con body pump, con cosas donde la ejecutan entero con todo su peso y todo, pasar a un espacio, pues, donde hacen una parte de la clase y es un ambiente más reducido, más... Entonces, rellenamos al máximo el horario con estas personas en lugar de tener 300.000 técnicos que suben y bajan por toda la ciudad. Y a partir de allí, es verdad que todos los profes o bien las hemos captado de la formación, viéndolas y viendo el potencial, o ha sido al revés. Alguien que nos ha venido diciendo, expresando el interés de trabajar con nosotros, nosotros tener la necesidad de una persona adicional y decir, si el sistema de valores y la apertura está, es decir, exacto, necesito, yo siempre digo, yo te puedo enseñar todo sobre la anatomía, el deporte, el movimiento, lo que no te puedo enseñar y me llego a hacer es a sonreír, es a ser amable, es que genuinamente, de una manera intrínseca, te importe que cada persona salga de tu clase mejor de cómo llegó. Y es decir, no estábamos en una época de los 80 que te podías presentar, dar tu clase sin hacer contacto visual con nadie y te daba igual y te ibas, sino que hoy en día tenemos Se cuida mucho. la suerte también de tener una base de clientes que es más educada que nunca sobre el deporte y sobre su propia salud, que es exigente, quieren instructores buenos, quieren una clase que se convierte en una experiencia con la música, con las risas, con todo, y esto nos pone la barra más alta cada vez. Hacemos coaching continuo a nivel interno por embarazo, lesiones, patologías, comunicación, musicalidad. Entonces, no puede haber ninguna instructora que no haya pasado por nuestra formación o no sería coherente. ¿Y hay mucha rotación de profesores? No. Es una industria que está marcada por mucha rotación. Las únicas veces que alguien se ha ido, principalmente es porque se ha ido del país, se ha ido ya de España, o poquísimas veces gente que ha hecho el camino al revés de dejar este sector para ir al mundo corporativo y probar su suerte. ¿Y cómo hacéis para retenerlo? Porque dices que es un sector con mucha rotación, pero vosotros no padecéis de esto. Sí. ¿Hay alguna clave para esto? 2 principales. Uno, económica. Cuando empezamos, pues ya era un nivel, un salario básico que estaba muy por encima de la industria, que aún así no considero que era un salario muy alto, porque considero que
poder vivir y pagar tu alquiler y ahorrar, irte de vacaciones es un derecho mínimo, pero dentro del sector no era lo normal. Entonces, esto claramente nos ganó la lealtad de mucha gente y conforme pudimos abrir más clases, más estudios, pues muchos dejaron otros centros donde trabajaban para centrarse con nosotros. También la proyección profesional, que muchos se han convertido o en head coaches o en responsables de centro, responsables de operación, pues les he dado más oportunidades de lo que habían tenido. Y más allá del económico, pues evidentemente la organización de su horario. Es un sector donde mucha gente, desgraciadamente, pues da una clase en Badalona, se cruza todo Barcelona, da una clase más tarde en Sarriá, luego vuelve a Badalona, luego se va a Gracia y es decir, en un día igual llegan a dar 4 o 5 clases a coste de unos desplazamientos constantes, claro, tener que cambiar el chip cada vez de en qué empresa estás, con qué clientela y tal, versus poder venir a mi centro, dar 3 o 4 clases seguidas, hacer unas horas de admin o de recepción o algo y en una jornada de 6 a 8 horas haber ganado lo que hubiesen ganado en varios días, pero sobre todo ganando en calidad de vida. Y para mí es algo que tenía todo el sentido desde el primer momento, es decir, tienen que cobrar más para poder hacer menos clases, menos transporte y todo, primero por su salud y bienestar, pero segundo porque este sector es vocacional. La gente que trabaja en salud es por vocación. Y hago mucho hincapié en que trabajamos en salud y no en fitness, porque en nuestro caso es un tema de valores, ¿no? Es por el bienestar y por y para la gente. Entonces, la gente que trabaja en este sector es vocacional y el momento que tienen un poco de tiempo libre, lo que están haciendo es seguir formándose, aprendiendo más y estas son herramientas que nos traen de vuelta y les hacen mejores profes. Entonces, es crear un círculo virtuoso. Qué guay. Ahora, moviéndonos ya un poco para la parte final del podcast, hablamos sobre todo de la persona, la persona emprendedora en este caso. O sea, nos gusta bastante hablar de la evolución, en este caso de Sidonie, ¿no? De si mira la Sidonie del 2018 y bueno, y si pudieras ver, ¿no? En ese momento una grabación o incluso del podcast, ¿no? Y viera todo esto, ¿qué pensaría la Sidonie del 2018? Y si nos puedes contar un poco cómo a nivel personal has vivido esta transición, desde la parte más de emprendeduría. Primero, y porque lo he dicho antes, que mi pareja empezó a trabajar a tiempo completo conmigo, creo que es increíble, es lo mejor que me ha pasado en la vida, de poder tener una pareja con la que trabajamos tan bien juntos, hemos hecho un montón de otras cosas en paralelo, comprar una casa, reformarla, rescatar 3 animales y adoptarlos, o sea, no estamos aburridos. Pero de decir, no son todas las parejas, ambos de mis padres son emprendedores y trabajar juntos hubiese sido imposible, entonces es una cosa por la que estoy súper agradecida y funciona en base que eres muy paciente y que nos compaginamos muy bien. Yo soy el perfil visionario, creativo, soy la del propio producto de la empresa y él ha adoptado toda la parte de finanzas, contabilidad, que ha sido un trabajo increíble, superhumano, de coger todo este histórico y transformarlo en una contabilidad analítica, porque hasta entonces yo no sabía que facturaba cada centro, cada línea de negocio. Para mí era, las cosas van bien, tiro adelante. Y con él ha sido de decir, ya, pero vamos a analizar realmente, porque igual nos llevamos alguna sorpresa, el que algunas cosas funcionan mejor que pensábamos y otras no. Y como no empecé todo este proyecto con un plan de startup de decir, y luego en tantos años tendré tantos centros y luego iremos a abrir un Barkit París y todo ha sido como voy fluyendo y voy viendo qué es lo que me apetece en cada momento. Me he perdido mucho porque he sido la que tenía que... Primero dije, vamos a abrir una academia, abrimos un estudio online, voy a diseñar ropa. Y luego ha sido cuál es la realidad de esto, gestionar a mucha gente, que no es fácil. Y tener negocios físicos tiene muchas complejidades, que es muy importante saber si queréis emprender con negocios físicos. Es que el aire acondicionado se te estropea en julio y en agosto en ola de calor siempre. Y varias siempre. veces, además. Nunca se te estropea en invierno, nunca.
y nadie está disponible para venir a arreglarlo y entonces quedas fatal y tienes que cancelar clases y es un desastre. A diario pasan 1000 cosas como esta semana, bueno, en las últimas 2 semanas se nos ha inundado el estudio de Poblenou. Ostras. Spoiler, porque alguien se dejó un grifo abierto. Uh, Y segundo, se nos reventó un váter en otro centro porque se ve que gente estaba tirando toallitas de limpiar los mats, que no sabemos cómo han llegado hasta el baño con las toallitas. Entonces, a diario pasan tantas cosas que me convertí en un apagar fuegos y un resolver marrones. Y cada día me llevaba la sensación de no he hecho nada de las cosas que tenía que hacer porque no he hecho nada más que cuidar el detrás del escenario, que muchas veces es negativo, aunque tengo un equipo maravilloso de gente que no se presenta a trabajar para pasar horas, sino realmente lo dan todo y tienen muchas ganas de trabajar y de mejorar las cosas. Pero llegó un momento de decir, stop, trabajo 7 días a la semana, hace 4 años que no hago un viaje, que no tengo vacaciones reales, porque los únicos momentos que cerramos los estudios en verano y Navidad es cuando hacemos repintar, reforma, rehabilitar. Y ya no estoy haciendo la parte creativa, la parte que mejor hago y donde aporto valor, también, ¿no? que disfruto y es donde aporto valor a la empresa, porque para mí contratar a otra persona para diseñar ropa o diseñar experiencias y eventos sería ceder lo que más me gusta. Yeah. Y este año hice 2 cosas importantes. Una, por primera vez contraté a una community manager. Hasta este año yo fui la única que siempre ha gestionado las redes sociales, creado todo el contenido, todo. Y me ha costado mucho ceder. Delegar es difícil para empezar, pero me ha costado mucho ceder porque al final ya no estoy mucho en los centros. Son las que están en recepción o las responsables que disfrutan, a mi gusto, de todo este one-to-one con la gente que entra y sale, los profes que disfrutan de las clases, que es el contacto con nuestra comunidad, que también es la parte que más me gusta. Y ahora doy muy pocas clases. Las redes sociales era como el último rincón aún donde solo yo tengo esta interacción con la gente. Y la segunda cosa ha sido contratar a una chica para eventos, porque claramente la experiencia y las sinergias, el vínculo emocional que se genera con una marca, con las experiencias, es todo. Y a mí me encanta organizar experiencias, eventos, porque es el servicio, pero al nivel máximo, de cuidar todos los detalles, el ambiente, presentar a la gente entre ellos, es donde más luce mi aspecto Géminis de todo lo que puedo hacer en mi día a día. Y hemos contratado a un general manager, que esto ha sido un paso enorme que acaba de empezar ahora, entonces en enero es donde realmente empezará su despegue y yo reconvertirme en esta figura más creativa, que ser, más que ser SEO, lo que más me gustaría es ser la directora creativa de mi empresa, donde me dedico a la formación, la renovación de las clases, las experiencias, retiros, merchandising, toda la línea de ropa que hemos diseñado es una parte súper importante del negocio por un tema de ventas, se vende súper bien y hay que potenciarlo, vamos, todo lo que funciona bien y es lo que más disfruto. Y creo que todo el mundo pasa por esto cuando es un emprendedor, de decir, llega un momento de si tienes la suerte de que las cosas te van bien y trabajas como un loco para que se estabilice y poder contratar a gente, llega un momento en el que dices, estoy abarcando demasiadas cosas, he dejado de disfrutar de mi propio proyecto y estoy esclavizada por mí misma. Entonces hay que hacer un paso atrás y decir cómo reorganizamos esto y cómo pongamos gente más cualificada que yo para llevar ciertas cosas, para yo volver a disfrutar de mi trabajo. Si hay alguien que nos escucha que está en una situación similar, que tiene un negocio donde se siente que sin él, o sea, que es un poco delegable sin él o ella, ¿qué le dirías, o sea, qué recomendaciones harías para contratar un CEO? O en tu experiencia, ¿qué habéis mirado para buscar un general manager? O sea, ¿qué skills o qué habilidades, no sé, cómo habéis hecho el proceso de entrevistas un poco? O sea, ¿qué es lo que miras para contratar a alguien así, con un rol tan importante en la empresa? Fue llegar a este punto de agotamiento completo y de hecho encontrarme con mi pareja a las 4 de la mañana en la cocina, los dos con insomnio, y decir, no podemos seguir así, porque nuestros día a día es, y claro, tenemos negocios que abren
7 días a la semana, festivos inclusive, y abrimos desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y hay una rotación de gente, es que son centros boutique con una sala en cada uno, menos Gracia que tiene 2 salas, pero por ejemplo, solo en Eixample pasan 260 personas al día. Al día. Es que tan pequeño no es. 260 personas con la infraestructura que hay detrás son muchas cosas que pasan. Y las noches se convirtieron en el momento donde por fin puedo pensar. Ya. Entonces me despierto y digo, no contesté a este mail, no hice esto, no hice lo otro. Y es la gestión del día a día de los centros que más me consumía, con todos sus problemas, pero también la sensación continua de sentirme fracaso, de decir, son tantas las cosas que no estoy haciendo o que podría hacer mejor, y sobre todo en gestión de personal. Tengo un equipo cada centro tiene una responsable, y son chicas maravillosas, pero necesitan seguimiento, necesitan reuniones semanales, necesitan sentir que lo están haciendo bien, necesitan el feedback positivo, necesitan ayuda para organizarse, necesitan que también yo les empodere más a tomar decisiones, a tal. Entonces ha sido una realización dura de decir, pero es que aquí yo siempre he fomentado una cultura de no te puedes equivocar. Lo que tú decidas a mí me va a parecer bien. Hay cosas que se pueden hacer de una manera o de otra, pero la decisión que tú tomas, para mí, es la buena. Porque si tú eres la responsable, es que confío en ti ciegamente. Pero son chicas que no vienen de experiencia previa de ser responsable, entonces necesitan el acompañamiento. Entonces, entre sentirme fracaso, que no estoy llegando a nada para nadie, y no poder hacer las cosas que yo disfruto, fue este momento de decir, si tengo que ceder algo, ¿qué voy a ceder? Pues voy a ceder la gestión del día a día de los centros. Y para eso necesitamos a un perfil que ya tiene experiencia, sobre todo en gestión de personal, en organización. Tenemos que digitalizar un montón de procesos, tenemos que procesar muchas más cosas. Y en concreto ya tenía como una persona a la vista que me gustaba muchísimo, la veía con ideas súper claras. Venía del mundo del spa, entonces está relacionado al wellness, pero tiene experiencia en multi-site, que es nuestro caso, en gestión de personal, en ofrecer, pues claro, un servicio que es súper premium, con lo que conlleva de relación con el cliente. Entonces, ella tuvo un disgusto muy grande en su trabajo y fue el momento que yo dije, Pues aquí aparezco yo. sí, y aceptó y empezó hace 2 semanas. Qué guay. Bueno, seguro que le va genial. Ya para ir cerrando, normalmente hacemos una pregunta a todas las invitadas del programa y es si a Sidoní le viene, bueno, y a tu pareja, os viene la posibilidad de vender la empresa por pues una cantidad, un múltiplo de facturación, por ejemplo. ¿Qué haría BarFit Studio? Si se plantearía una venta o no y por qué. Una muy buena pregunta y una que me hago mucho también. Creo que podríamos tener 2 tipos de compradores potenciales, uno financiero y uno estratégico. A mí me interesaría más el estratégico que el financiero. ¿Por qué? Porque no necesito dinero. Tenemos una situación increíble con la que ahora mismo podría abrir múltiples estudios y autofinanciarlos, o tengo el poder de endeudarme si lo necesito y buscar préstamos. Entonces es una situación idónea. Yo no necesito inversores. Y lo que necesitaría, si lo quisiera, sería más partners estratégicos. Gente que nos trae el know-how, gente que es experta en expansión o gente que nos va a fusionar con algún servicio, alguna marca que ellos ya tienen exacto, que tiene sentido y que nos aportamos mutuamente. No es algo que nos estamos planteando ahora, pero sí con una previsión de expansión donde cada vez la pregunta vuelve a ¿qué quiero yo? ¿Qué me hace feliz? Porque no tengo necesidad económica, no tengo necesidad de abrir más centros, me podría quedar con lo que tengo y estar feliz. Si quiero una expansión, ¿cómo la percibo y quiénes son las personas que me gustaría tener? Y tengo súper claro que yo ya no quiero ser la encargada de toda la operativa y la logística de abrir nuevos centros. Yo quiero hacer el diseño de los centros, yo quiero formar a los equipos, quiero hacer seguimiento y auditoría para asegurarme que todo funciona bien,
pero ya casi desde una perspectiva más de apoyo psicológico, de hablar con los, Claro. si son franquicias, en el caso que lo son, ¿no? El equipo de management. Con tu expertise también, ¿no? Porque ahora Sí, de pasas cómo tú a ser estáis, esta cómo lo persona. lleváis, cómo lo referente. gestionáis. Es algo que llevo mucho con las responsables de la semana pasada, pobre una, entre las inundaciones, el Claro, váter claro. roto, las 1000 cosas que pasan, era de, lo estás haciendo bien, lo Ya. estás haciendo súper bien. Estas cosas suceden, son normales. Tenemos días mejores y peores y emprender es súper difícil. Es como algo que siempre escuchas, pero hasta que no emprendes, no entiendes todo lo que conlleva el tener una empresa y hasta que no pagas tus impuestos de sociedad, no lloras Esa parte- realmente. Que bueno, lloro cada trimestre y luego cada año con el impuesto de sociedad, pero sobre todo esto, que si nos viniera la oportunidad de vender, no sería tanto una cuestión de cuál es el múltiple Sí, y no es cuánto estrategia. nos llevamos, sino dónde están los valores y las intenciones de estas personas. Porque si fuera de vamos a abrir 500 barfix, entonces preferiría yo salir de la ecuación, Ya. más que ver mi proyecto de corazón. Entonces, Igual convirtiéndose en algo que no es lo en que un tú has. McDonald's, ¿no? Y es decir, se puede crecer y se puede crecer de muchas maneras. De hecho, el programa de formación puede hacer un despegue y podemos ofrecer muchos más tipos de formaciones y formatos online que siguen vendiéndose en todo momento. Podemos ampliar en otros idiomas, podemos hacer todo tipo de curso. Entonces hay muchas maneras de crecer y eso es lo que más me interesa, el crecer en el cualitativo y no tanto en el cuantitativo. Qué guay. Oye, genial. Pues hemos pasado un rato súper chulo, muy interesante todo lo que nos cuentas. Gracias. Yo creo que lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, gracias por tu venir. tiempo, Sidani. Ha pasado muy rápido, pero hablo mucho. Ha pasado rapidísimo, Sí, sí. hemos estado 1 hora y 20, pero ha sido genial. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.